Bueno, bienvenidos a los que estén viendo la grabación. Nos quedamos en la clase pasada en lo que fue prehistoria, nuestra primera parte de este chisme histórico. Entonces, esa prehistoria va desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Entonces, a partir de la invención de la escritura podemos iniciar a hablar de lo que es nuestra historia antigua. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Sí, Docs de Mentes. Entonces, muchachos, vamos a hablar de el inicio de las civilizaciones. La manera en la que nosotros, la historia tiene algo muy bonito y es que aprendiéndola podemos entender de dónde surge el mundo actual que tenemos. O sea, ¿por qué escribimos hoy? ¿Por qué manejamos el sistema de contabilidad que tenemos? ¿Cómo surgió la economía? ¿Cómo surgieron las primeras civilizaciones? Todo eso nos ayuda a entender nuestro mundo. Y en este inicio, en los, digamos, lo que fue las civilizaciones fluviales, se encuentra lo que es el inicio de nuestra humanidad. Dime, Martín, pienso lo que dijiste, ok. ¿Tienes preguntas? ¿No? Ok. Entonces, necesitamos arrancar por lo que fue el principio, ¿cierto? La invención de la escritura. Cuando empecemos a hablar de Mesopotamia, vamos a hablar de cómo surgió y un poquito más a profundidad. Pero hablamos en la clase pasada de una revolución neolítica, ¿cierto? De que a partir de ahí pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, empezamos a manejar lo que era una agricultura, una ganadería, y eso permitió de que se diera un aumento en la población, ¿cierto? Entonces, antes las aldeas eran bastante pequeñas y, digamos, realmente se relacionaban entre poquitas personas, ¿no? Que si se tenía una cabra, una oveja, una vaca, pues no había tanta necesidad porque eran muy poquitas personas, pero apenas se empieza ese surgimiento de ese crecimiento de lo que era la población, muchachos, imagínense a quién le alcanza la mente para andar recordando el nombre de esta persona, que cuántas vasijas tiene esta persona, con quién intercambia, a la gente no le daba la mente para eso. Entonces, ahí surge también esa necesidad de llevar una cuenta para poder, digamos, no hacer tanto esfuerzo mental, porque claro, ya había miles de habitantes en una ciudad. Entonces, a partir de eso nace la escritura. Entonces se empezó a documentar un poco lo que era, por ejemplo, tal persona me debe tanto, tanta persona me debe tanto, a tener cuenta como de los impuestos, como les dije en la clase pasada. Justamente la escritura van a ser a partir de la plata. Absolutamente todo en cuanto se movía la economía tuvo surgimiento de lo que fue la escritura. Se necesitaba llevar como un registro de las actividades económicas que tenían. Entonces, acuérdense, la plata. Y esto va a surgir en un momento crucial que es durante las civilizaciones fluviales, ¿cierto? ¿Y por qué hablamos de civilizaciones fluviales? ¿Por qué reciben ese nombre, no? Resulta, pasa y acontece, muchachos, de que el inicio de como esas primeras civilizaciones que se organizaron, se desarrollaron alrededor de ríos importantes. Digamos, estos ríos, digamos, proporcionaban, por ejemplo, agua, alimentos, transporte. Entonces, justamente aquí se va a dar el surgimiento de esas primeras civilizaciones. Y va a ser en 4 lugares muy importantes. Entonces, vamos a tener a Mesopotamia, que va a ser la cuna de la civilización, que se va a dar entre los ríos Tigris y Éufrates. Vamos a tener a Egipto, que se va a dar alrededor del río Nilo. Vamos a tener la civilización india que se va a dar alrededor del Valle del Indo, y vamos a ver que también vamos a tener la civilización china alrededor del río Amarillo. Pero en esta clase vamos a enfocarnos en los que son Mesopotamia, Egipto y China, porque digamos el examen no tiene mucho enfoque en lo que fue la civilización india, entonces no vamos a tener a tenerla muy en cuenta. Sin embargo, eh, de pronto el día de mañana, cuando les envíe el taller, les enviamos algunos videos para complementar la información, ¿no? Para complementar la información por si quieren conocer un poquito más acerca de esa civilización. Entonces, sabemos que, yendo un poquito más atrás,
cuando ocurrió pues la última glaciación, entonces se dio un cambio en el clima. Empezaron a surgir nueva vegetación cerca de estos ríos y los seres humanos empiezan a cultivar. Y eso causó de que hubiera un excedente de alimentos. Eso causó de que la gente, como les dijo bien muchachos, en esta época la gente no tenía televisor. Entonces la gente practicaba la danza del apareamiento 24/7 y eso aumentó la población, de que digamos ya no hubieran 20, 50, 100 personas, sí, sino que hubieran muchísimas personas. Entonces las personas dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarias. Se empezaron a crear lo que eran las primeras ciudades y se empezó el desarrollo de estas civilizaciones fluviales. Entonces, toda la vida de estas comunidades dependía a partir de los ríos, porque lo usaban que el agua para beber, que para regar los cultivos, que para pescar, que para transportarse. Entonces, era muy importante el habitar cerca de como de estos ríos, ¿cierto? Era muy importante. ¿Qué más? Justamente como se da ese aumento de la población, también se da una reorganización social, porque por ejemplo ya todas las personas no eran, no sé, eh, el agricultor, el ganadero, sino que se empezaron a dar como digamos, unas especializaciones en el trabajo, que por ejemplo se tuviera alguien que administrara, que se tuviera alguien que recaudara los impuestos, que se tuviera incluso una autoridad. Entonces todo esto permitió el desarrollo de estas civilizaciones fluviales, permitió también como una especialización del trabajo y una organización social. ¿Qué más le puedo contar de esta etapa? No sé. Creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, ok. Vamos a hablar de, muchachos, Mesopotamia es maravilloso. Es maravilloso porque es la cuna de la civilización. A partir de Mesopotamia nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema de escrituras. El hecho de que nosotros hoy podamos escribir, esto nació en Mesopotamia. La organización, la forma de organización, el primer sistema de leyes nace en Mesopotamia. O sea, es que es increíble. Entonces vamos a hablar de nuestra querida Mesopotamia. Mesopotamia viene de, digamos, dos palabras que serían meso, entre, y potamos, que significa ríos. Entonces, a partir de ahí nace esa palabra que sería Mesopotamia, tierra entre ríos. ¿Por qué? Porque justamente como lo vemos ahí en el mapita, eh, Mesopotamia se encuentra alrededor de dos ríos muy importantes, el Tigris y el Éufrates, que serían actualmente es como por los lados de Irak. ¿Y por qué le llamamos, verdad, la cuna de la civilización? ¿Por qué? Resulta, pasa y acontece, muchachos, que a partir de ahí se inició como lo que fue la vida en civilización. Entonces, aquí se van a dar el surgimiento de las primeras ciudades, como les digo, el surgimiento de la escritura, los primeros estados organizados, el primer sistema de leyes, y todo esto surge en Mesopotamia. ¿Qué más les podría comentar de esta etapa? Hay algo muy importante que va relacionado con la naturaleza humana y es por qué, digamos, caen los imperios. Me gusta mucho recalcarlo porque a lo largo de la historia vamos a ir viendo de que, bueno, estuvo Mesopotamia, estuvo Egipto, estuvo luego, no sé, los griegos, los romanos, pero muchas de esas civilizaciones llegaron a su fin. ¿Por qué se da eso, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué estaban los sumerios y de repente, pum, desaparecieron los sumerios y llegaron los acadios? Y luego los babilonios. Guerras, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Poder, invasiones, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? O ya están dormidos. Caída económica, también tierra. Ok, me gusta, me gusta. Todas esas razones que ustedes han dicho son completamente válidas. Vamos a ver a lo largo de la historia que muchos, digamos, los imperios van a caer incluso de maneras diferentes y todos por las razones que ustedes dijeron.
Por ejemplo, las invasiones extranjeras, como decía por ahí Sara, muchos imperios fueron atacados por otros pueblos, por sus pueblos vecinos, de que, ay, es que resulta, pasa y acontece que mi vecino por acá, la tierra es muy fértil y le va súper bien la economía, entonces no, yo quiero eso. Por tierras o por poder, por ejemplo, los asirios, vamos a ver, fueron derrotados por los babilonios. O incluso cuando veamos envidia, uy, pero María Antonia se fue a lo que es envidia. Bueno, sí, sea ese surgimiento de esos sentimientos en el ser humano, de querer tener más, de querer lo que tiene el otro, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que el Imperio Romano Occidente también es invadido, por ejemplo, por los pueblos germanos. Entonces, invasiones siempre va a estar presente en la caída de los imperios, las crisis económicas, mantener ejércitos, muchachos, o sea, mantener los templos, crear obras públicas, eso era súper costoso, súper costoso. ¿Quién le iba a alcanzar el dinero para poder hacer eso? Entonces, muchas veces había malas cosechas o se agotaban los recursos y no se tenía cómo sostener a toda una civilización. También, como lo mencionaron por ahí, guerras, exactamente. O sea, habían problemas políticos de que un reino se llevaba con otro rey y se empezaban de que a dar discusiones. Entonces, se llegaban, por ejemplo, a pelear por el trono o incluso temas de corrupción. Entonces, eso causaba de que varios grupos quisieran gobernar y el imperio se volviera inestable. Divisiones internas, Santiago le dio. Vamos a ver en clases posteriores de que las divisiones internas van a causar muchísimos rompimientos de esos imperios. También rebeliones internas, por ejemplo, de que llegara un conquistador, llegara alguien a mandar y que justamente llevado por esa codicia también empezara a poner impuestos altos o que empezara a explotar a la comunidad o a explotar la tierra. Y también justamente la tierra va a ser importante porque incluso aunque un territorio fuera muy pequeño o incluso fuera muy grande, era un problema. O sea, si un territorio era pequeño, un problema. Y si era muy grande, un problema. Porque, por ejemplo, se podía tener problemas de comunicación, de que las distancias eran enormes o a veces eran muy chiquitas, de que hubiera dificultad para mantener los ejércitos. Entonces, todo esto va a causar de que a lo largo de nuestra historia, muchachos, llega un imperio y se cae. Llega otro imperio y se cae. Entonces, en Mesopotamia vamos a tener a estos muy importantes. Entonces, vamos a hablar muy rápido de qué hicieron para que hablemos un poquito más de el legado que nos dejaron, que es lo que nos importa. Porque vamos a ver de que a lo largo de estas primeras civilizaciones, ¿verdad? Es muy importante, bueno, hay lore, hay chisme, hay mucho chisme, pero es muy importante quedarnos con esos legados que dejaron y que hoy nos permiten ser la, digamos, la humanidad que somos hoy. Entonces vamos a hablar de todo ello. Los sumerios, muchachos. A ver, ¿quién me dice qué conocen de los sumerios? ¿Qué conocen, qué conocen, qué conocen? Conoce a la rueda, ok, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La escritura. Ok, Saris, por favor. Ellos son los primeros o bueno, que hasta la fecha, ay, nadie, No, habla. No, con la niña no. hasta la fecha es la primera civilización en la que se encontraron leyes escritas. Ok, sí, muy importante. Y resulta, muchachos, los principales como los que desarrollan la agricultura, los campesinos. Sí, muchachos, nosotros hablamos de que en la prehistoria el ser humano era ingeniero. Acá van a ser arquitectos. O sea, de que todas esas profesiones surgieron antes, no, muchachos, todo eso surgió aquí. Y resulta de que justamente al estar ubicados cerca de estos ríos, se mantenían, digamos, surgía algo de que a veces y eso traía consecuencias tanto positivas como negativas. Por ejemplo, positivas de que se fertilizara la tierra a partir de esas inundaciones, pero eso mismo causaba de que fuera difícil habitarlas.
y resulta, muchachos, que estos sumerios aprendieron a dominar el río. O sea, ellos empezaron a construir qué canales, qué sistemas para poder redirigir el agua. Entonces, ellos van a ser los primeros muchachos en construir la ingeniería hidráulica. Absolutamente ellos controlaban el río, de que el río se deje, el que muchachos viene y llueve no sé qué, no. Ellos, mejor dicho, ellos eran los que mandaban. Entonces, ellos van a ser muy importantes porque van a manejar todo lo que es el sistema hidráulico. También fueron muy importantes justamente al manejar la tierra, los sistemas hidráulicos también permitió de que ellos desarrollaran los primeros cultivos, por ejemplo, de cebada, de trigo, de legumbres, entonces van a ser bastante importantes como en ese caso. Un dique es un muro construido, ok, para contener el agua, eso. Sí, muchachos, ellos eran arquitectos e ingenieros. Vamos a tener nuestros queridos amigos los acadios. Y resulta, muchachos, de que los acadios tenían, muchachos, un rey. No sé si lo han escuchado por ahí. Sargón el Grande. Y resulta, muchachos, que ese señor, cuando él vio la civilización sumeria así, todos, mejor dicho, arquitectos, ingenieros, que estaban empezando a organizar sus civilizaciones, sus sociedades, este señor se llenó de envidia. Y dijo, todo eso yo lo quiero para mí. Yo lo quiero para mí. Y a él se le prende el bombillo y va y conquista a los sumerios. Él dice, no, ustedes aquí bien organizaditos y todo eso, yo lo quiero para mí. Ahorita ustedes van a quedar bajo mi mandato, yo voy a ser su nuevo rey. Entonces, a partir de ahí se da como la caída de los que son los sumerios y llegan a partir, digamos, al mando de lo que es Sargón el Grande. Entonces, él va a ser bastante importante porque él creó el primer imperio fuerte. Incluso bajo su reinado se dio el desarrollo del sistema de escritura, pero ese señor, mejor dicho, se ensañó con los sumerios y dijo, todo eso para mí. Hubieron otras civilizaciones como los babilonios, que van a ser también muy importantes porque a partir de ahí se va a dar el desarrollo del primer sistema de escritura, Sargón el Grande. A ver, yo te lo copio por aquí. Ellos son los del código Hammurabi, sí, los babilonios. Ahorita vamos más adelante a hablar de eso. Estuvieron los asirios también, que justamente, Sargón mi papá, sí. Estuvieron los asirios, fueron bastante importantes porque ellos se desarrollaron mucho en lo que era la militarización. Por ejemplo, vimos de que justamente en la Edad de Hierro se da el desarrollo de estas civilizaciones. Ellos fueron muy fuertes en lo que fue el manejo del hierro. Cuando llegó el conocimiento de la circunferencia y a partir de ahí nace la rueda, ellos, muchachos, estos eran ingenieros, arquitectos y mecánicos. Los primeros mecánicos fueron los asirios, muchachos, porque estos señores se hacían unos carrazos de combate. Mejor dicho, el que se viniera a enfrentar con ellos los acababan, porque eran súper buenos manejando el hierro. Entonces, incluso ellos fueron los primeros en crear el terror psicológico, muchachos. O sea, con todos esos armamentos llegaba alguien a pelearse con ellos y de una vez la gente se asustaba. Entonces, van a ser de los pueblos más guerreros, van a estar los asirios. También estuvieron los persas, que van a ser como importantes porque con ellos se va a dar como una herencia cultural de lo que es todo el resto de Mesopotamia. O sea, a partir de cuando se empezó a estudiar los persas, se llegó un poco más atrás hasta llegar a los sumerios. Entonces ellos partieron lo que fue el inicio de esa búsqueda de los historiadores. Entonces, yo creo que podríamos pasar a la siguiente diapo. Ellos hacen parte de las cruzadas. Ese chisme es para después. Entonces, listo. Mesopotamia. Ingenieros, arquitectos, mecánicos, mecatrónicos, mejor dicho. Ay, no mencioné las cruzadas porque... No, muchachos. No, muchachos, porque nos desconocemos. Cruzadas en 5 minutos, sí. Bueno. A lo largo de
Mesopotamia se va a dar el inicio de las primeras civilizaciones. Entonces, podemos hablar un poquito de ellos. En Mesopotamia se da una civilización bastante organizada y no sé si ustedes saben cómo alguien llegaba a ser rey. No sé si saben. ¿Les cuento ese chisme? Es muy curioso cómo alguien llegaba a ser rey. ¿Quién quiere ser mi ejemplo? Por, el, por elección. Se la roba, muchachos. Vemos elecciones. Bueno, tenemos a Camila y tenemos a Martín. Entonces, ubiquémonos en Mesopotamia, muchachos. Ubiquémonos en Mesopotamia. Entonces, la gente está tratando de formar las civilizaciones, ¿no? De que la gente empieza a cultivar, la gente empieza a hacer sus construcciones, a construir sus casas de barro, empiezan a organizarse como civilización. Y resulta, muchachos, que se viene una inundación enorme. Una inundación enorme y Martín dice, no, muchachos, vean. Porque Martín, aparte de todo de ser filósofo, también es ingeniero. También es ingeniero. También, y él se le prende el bombillo y él dice, vea, sí, nosotros estamos pasando todas estas inundaciones, mejor dicho, se nos está viniendo el agua, no sé qué, pero vengan, vamos a organizarnos en este sitio. En tal etapa vamos a poder sembrar. Sí, prestamos atención como a las estaciones y prestamos atención a que cada cierto tiempo se viene la subida de, por ejemplo, del río. Yo creo que en este tiempo es bueno sembrar y en tanto tiempo vamos a cosechar. Y él dice, sí, la gente le empieza a hacer caso, la gente le empieza a hacer caso, no, muchachos, hay que escuchar a Martín, vea, él sabe, hay que creerle, y la gente empieza a hacerle caso. Cuando van a ver meses después, la gente está cosechando. Llega Camila y le dice, uy, mano, pero venga, ¿usted cómo hizo para saber eso? Y Martín dice, no, es que yo escuché mi intuición. Yo escuché mi intuición porque yo escucho la voz de mi interior. Y Camila empieza a regar ese chisme. No, muchachos, ya saben que siempre que haya que cultivar, que haya que sembrar, pregúntenle a Martín que él es el duro para eso. Y Martín se empieza a crecer y dice, sí, mano, ¿será que es que yo de pronto tengo un don, una vaina así que es que yo puedo predecir cuándo tengo que cosechar y cuándo tengo que cultivar? De pronto, y se le empiezan a subir los ánimos a Martín. Se le empiezan a subir, Martín recrecido, muchachos, mejor dicho, no lo cree nadie. Pasa de que hay que cuando hay que cultivar, que cuando hay que cosechar, muchachos, yo creo que mañana va a llover, dice Martín. Va a llover mañana cuando se viene, muchachos, el diluvio. La gente empieza a decir, no, mano, pero ¿será que Martín es un enviado por los dioses? Porque él cómo va a saber todo eso, no sé qué. Muchachos, se creció Martín. Y ya la gente no empieza a preguntarle cualquier cosa, sino que todos van y le consultan a Martín, muchachos. Martín es el profeta. Y Martín dice, no, esta gente me está viniendo a preguntar a mí, me está teniendo en cuenta. ¿Ustedes creen que yo voy a andarle dando mis tips gratis a la gente? No, señora, que a partir de ahora me empiezan a pagar. Me empiezan a pagar el que me venga a preguntar una cosa, que me pague. Yo no le voy a dar mi conocimiento gratis a nadie. Entonces empieza Martín a acumular riquezas. Empieza Martín a acumular riquezas, mejor dicho, de que, ay, sí, señor, venga, yo necesito que usted me diga, mejor dicho, cuántas vacas compro, cuántas no sé qué compro, y le llevo yo a Martín su tablita de oro. Y empieza Martín a guardarse su tajada. Cuando van a ver, muchachos, todo el mundo le tiene respeto a Martín. Todo el mundo le tiene respeto a Martín. Todo el mundo va a ver una guerra y la gente no. Es que por allá yo escuché que hay un muchacho que, mejor dicho, ese es el mejor prediciendo. Y empieza y empieza y empieza y empieza. Y cuando va usted a ver, Martín Rey. Imagínense. Martín Rey de Noctua. Martín, rey de Mesopotamia. Entonces es muy curioso cómo una persona llegaba a ser rey, porque era a partir como de esas coincidencias que se daban, de que una persona decía, ah, no, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y la gente lo empezaba como que, ay, sí, marica, este man tiene razón, este man tiene razón, este man tiene razón, y empezaba la gente a acumular poder. Entonces, vamos a ver de que en Mesopotamia se tenía justamente como, se empieza a dar ese desarrollo de esa escala piramidal. Se empieza a dar ese desarrollo de esa escala piramidal. Entonces se tenía, por ejemplo, a un rey que era como el que mandaba todo.
Martín llega y alcanza su poder máximo y él empieza a mandar todo, de que la política, de que va a haber una guerra, de que, mejor dicho, a que Dios debemos orarle, todo, 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 todo se le consulta a Martín, porque él es el rey. Y resulta que digamos, estas primeras ciudades que se organizaron en Mesopotamia tenían una característica, y es que estaban construidas alrededor de templos. Digamos, en estos templos, por ejemplo, vivían lo que eran los reyes, vivían los altos funcionarios y eran llamados sigurats. Ahí tenemos una imagencita que nos ilustra un poco cómo era esos sigurats. Eran como construcciones que se hacían donde se manejaba todo lo que era, no solamente como un templo para una conexión con los dioses donde vivía el rey o los altos funcionarios, sino que también funcionaban como centros de mercadeo y educativos. Entonces, a partir de ahí se iniciaron como a dar ese desarrollo de esas civilizaciones. Como vamos a ver, por ejemplo, ellos están formados como, si eran politeístas, ellos creían en varios dioses, pero ya vamos a ir para allá, ya vamos a ir para allá. Vemos de que, por ejemplo, eran formadas como si fueran una escalerita, como que primero tenemos este piso, tenemos este otro, y eran, digamos, su construcción no era solamente como al azar, sino que significaban algo. El hecho de que fueran ascendiendo poco a poco, significaba como una unión entre la tierra y el cielo, y de que a partir de ahí era donde venía la sabiduría. Entonces, todos estos templos eran administrados por, digamos, el rey, los altos funcionarios, funcionaban como escuelas para que la gente pudiera aprender a escribir, para que la gente, digamos, se pudiera dar esa organización de la sociedad y que, si mejor dicho, necesitamos anotar los excedentes agrícolas o necesitamos anotar los impuestos, hubiera gente que se pudiera dedicar a ello, que eran los escribas. También en este tiempo, Mesopotamia era muy rica justamente al estar, digamos, ubicada en este río Tigris, que se venían, por ejemplo, las inundaciones. Era muy rica en el lodo, en materias primas, pero había algo que carecía mucho y eran, por ejemplo, los metales, que el cobre, que el estaño, y empieza a darse un comercio con otros pueblos. Entonces, ¿las mujeres eran parte de pirámide? No. Muchachos, en Mesopotamia no nos cuenten. Las mujeres no hacían parte de esa pirámide. Vamos a ver que a lo largo de la historia, o sea, la historia es bastante machista en ese sentido, porque los protagonistas en la historia casi siempre van a ser hombres. Muy pocas veces la historia va a estar contada a partir de la vista de una mujer. En Colombia, sí. Sí. Entonces, la historia va a estar, de hecho, o sea, nosotros hoy conocemos la historia, o sea, si la civilización no hubiera sido mandada por hombres, dudo mucho que nosotros pudiéramos conocer la historia, porque incluso la gente no se hubiera importado en estudiarla. Lamentablemente es así. Entonces, listo, se empieza a dar el comercio con otros pueblos, se empieza a implementar el trueque. Pero resulta, muchachos, de que en Mesopotamia esta gente iba un poquito más allá. Yo les conté de que, por ejemplo, no, ahí está Martín es el rey, Yo, mejor dicho, voy a consultarle algo a Martín y le llevo mi barra de oro. Los primeros que van a implementar, por ejemplo, el oro en el comercio van a ser los habitantes de Mesopotamia. Entonces ellos empezaron a crear, por ejemplo, las barras de oro, anillos de plata, de oro, justamente para sentando la base como para el sistema monetario actual que tenemos. Entonces, sí, vamos a tener lo que era el rey, la máxima autoridad. Vamos a tener a los sacerdotes, a los escribas, que digamos ellos poseían tierras. Por ejemplo, en ese caso ahí iría Camila, ¿no? Camila, en su amistad con Martín el rey, fue ascendiendo, ¿no? Fue ascendiendo su poquito y se convirtió en, hagamos de cuenta de que Camila
no es una mujer sino un hombre en esta etapa, entonces se convirtió en un sacerdote o en un escriba. Entonces tiene tierras y empieza a aprender, empieza a adquirir conocimiento y eso la hace ser de esa pirámide. Teníamos, por ejemplo, a los ciudadanos libres, que eran comerciantes, artesanos, que cultivaban la tierra, y digamos de que ellos permitían de que se diera el desarrollo de esa civilización. Y por último teníamos a los esclavos, que digamos normalmente eran elegidos por ejemplo, por tener deudas, ¿cierto? Por tener deudas o incluso muchas mujeres hacían parte de lo que eran los esclavos, pero solían utilizarse más para lo que eran los sistemas de guerra. Entonces, sí. ¿Qué más? Yo creo que podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a tener los legados de Mesopotamia. Muchachos, esta gente, o sea, el hecho de que nosotros hoy podamos escribir, el hecho de que hoy tengamos un sistema de leyes, todo esto va basado y cada vez que pasen estas cosas, recuerden muchachos, Mesopotamia. Ellos fueron los primeros, los pioneros. Entonces, como lo veníamos hablando, ¿cierto? Nosotros podemos partir lo que es la historia de la humanidad, de prehistoria a historia, a partir del surgimiento de la escritura. Y esto se va a dar en Mesopotamia. Entonces, ya hablamos, ¿no? Ya lo hablamos una y otra vez. Muchachos, el surgimiento de la escritura se da a partir de la plata, de la necesidad de llevar cuentas, de llevar como un sistema, ¿no? De cuánta persona me debe, de los impuestos, entonces a partir de ahí se da ese desarrollo de la escritura. Normalmente se hacía en lo que era tablas de arcilla, como podemos ver en la imagen, y con bordes de caña se trazaba como lo que eran estos caracteres que representaban algo, de que representaban, por ejemplo, números, letras, y a partir de ahí se da como ese surgimiento de lo que es la escritura. Obviamente, con el pasar del tiempo fue avanzando. Ya no solamente la gente lo usaba para llevar, digamos, cuentas económicas, sino que también para, por ejemplo, escribir tratados, para recetas médicas, para, por ejemplo, contar historias, pero eso va pasando con el tiempo. Y resulta, muchachos, que alguien mencionó por ahí al rey Hammurabi, ¿cierto? Resulta, muchachos, que en esta etapa en Babilonia hubo un rey que él dijo, aquí se me acaba la guachafita. Se me acaba la guachafita porque es que la gente, sí, somos bastante organizados, bastante civilizados. ¿Se sabe quién exactamente creó la escritura? No. Se sabe que surgió en Mesopotamia a partir de la cultura sumeria, pero no se sabe, no se tiene como un conocimiento de quién. El ojo por ojo, sí. Muchachos, sí, la sociedad muy organizada y todo eso, pero no se tenía como una justicia clara. Y este rey Hammurabi dice, muchachos, aquí se me acaba la guachafita. El tatarabuelo de Martín, sí. El tatarabuelo de Martín, el rey Hammurabi. Y es tan importante como ese sistema de ley que él escribió que incluso lleva su nombre. Es muy cagado, sí, es muy cagado porque ahí como venían diciendo, estaba basado en lo que era el ojo por ojo y diente por diente. Imagínense eso. Resulta, muchachos, de que si, por ejemplo, yo, a ver, ¿a quién cojo de ejemplo? ¿A quién cojo de ejemplo? Ahí está Dayana. A mí. Dayana y esa persona, Carl Parkin, no sé quién eres. Resulta, pasa y acontece que ellos tuvieron una pelea, ¿no? De que ellos empiezan de que a tener, por ejemplo, a tener relaciones comerciales. Entonces empiezan de que no, yo te compro los caballos, yo te compro tu buey, yo te compro tus semillas para poder sembrar, tititita, tata, Santiago. Listo. Y resulta, pasa, acontece, muchachos, que Santiago empieza con unas malas mañas. Empieza con unas malas mañas y empieza a robarle a Dayana. De que no, si es que esto vale 3 barras de oro. Y resulta que no son 3 barras de oro, era una sola.
Y Dayana se empieza a dar cuenta y le dice, uy, mano, pero este man me está queriendo sacar el cuerpo, ¿cómo así? Coge Dayana, se llena de rabia y en un momento de rabia coge un cuchillo y mata a Santiago. Le dio rabia, muchachos, cosas que pasan. Una pelea, ustedes saben que en una pelea, pues usted por quitarle un celular hoy en día cogen y lo acaban. Imagínense en ese tiempo. Por cualquier cosita la gente se andaba matando. Y se riega el chisme. Uy, mano, Dayana mató a Santiago. Muchachos, ¿cómo así la vaina? Y empieza la gente de que no, sí, es que nosotros vimos a Dayana matando a Santiago. El castigo es que vamos a matar a Dayana. Porque ella tiene que andar matando a los ciudadanos solamente que porque le roben, no señora. Si usted mató, a usted la vamos a matar. Y era ejecutada. Entonces era basado justamente, era basado el código de comercio actual, ok, central bases, ok, sí. Entonces, muchachos, usted hiciera algo con un peso, digamos, se le iba a hacer igual. O sea, de que, por ejemplo, me estoy peleando con Didier, no sé qué, yo le digo, Didier, hijo de madre, usted se pierde, me toca a mí dar la clase, no sé qué, le doy una cachetada a Didier. ¿Saben qué me hacían? Me cortaban las manos. Era algo muy fuerte para hacer un primer sistema de leyes, porque caramba, ¿a quién se le ocurre? O sea, ese rey Hammurabi andaba, mejor dicho, con las luces. Él dijo, aquí me acaban la guachafita y aquí nadie se mata y nadie hace absolutamente nada. Vamos a vivir, entre comillas, paz. Y ese señor redacta justamente esas leyes en 282 líneas. Él dice, aquí todo el mundo va a saber estas leyes que yo he implementado. Aunque mucha gente no supieran leer, él mandó a poner ahí, como vemos en la imagen, como no sé cómo decirlo, no sé, nuestra, nuestra torrecita, ¿no? Él mandó a poner, mejor dicho, alrededor de toda Mesopotamia ese código de leyes. En toda Mesopotamia, si usted no supiera escribir, usted sabía de que cualquier cosa que usted hiciera tenía una consecuencia y que iba a estar basada en ese ojo por ojo, diente por diente. Hiciera usted algo, iba a recibir el mismo castigo. Entonces, eso causaba de que, bueno, la gente tuviera como cierto sesgo, ¿no? Cierto sesgo. De que la gente empezara como que, uy, 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 uy. A ver, Saris. Pues digamos, como dato curioso, Sí. las sanciones del código variaban dependiendo de la clase social. O sea, Sí. tú podías cometer lo mismo siendo de la clase pues más alta y las sanciones no iban a ser la misma que si tú eras de los pobres. Y también para aclarar, tampoco solo se tocan temas penales, sino también, como alguien lo había dicho, se tocan temas comerciales, familiares y laborales, más Wow. que todo en temas familiares con el tema de las infidelidades. Ok, gracias, Saris. Uy, muchachos, tocó un tema. Tocó un tema como así que la infidelidad y por qué no se implementó, por qué no seguimos implementando esas leyes hoy en día para acabar a todos esos infieles que hay, muchachos. Yo necesito que traigan eso otra vez para acá. Hay que volver a implementar el ojo por ojo, muchachos. Hombre no es gente en ninguna etapa de la historia, muchachos. Pero sí, eh, ya saben, en la cultura mesopotámica, justamente en Babilonia, se da ese desarrollo de ese primer sistema de leyes. Muchas gracias, Aris, por tu aporte. Entonces, si se descubre una fidelidad, ¿puedo meter un machetazo? Si estuviéramos en esta etapa, pues sí. Devolvámonos a Mesopotamia, muchachos. Devolvámonos, devolvámonos. ¿No aplica para hombres? Sí. Bueno, entonces teníamos ahí las leyes. También eh, tuvimos lo que era en Mesopotamia el desarrollo, como lo decíamos, de religiones politeístas, ¿cierto? De que se tuvieran la creencia en varios dioses. Y resulta, muchachos, que hay, digamos, uno de las primeras obras literarias con las que contamos hoy, que de hecho voy a ver si de pronto en el taller les pongo fragmentos, porque hasta que hora va la clase, hasta las 12.
por poco. Lo siento, lo siento. Pero bueno, sí. De pronto les pongo fragmentos y hay como una obra literaria que ha trascendido y que es el poema de Gilgamesh. Es bastante hermoso, es bastante hermoso. Y resulta, muchachos, que les voy a contar otro chisme aparte del chisme. Voy a contarle un lore dentro del lore. Resulta, muchachos, que en una de esas ciudades que se crearon en Mesopotamia había un rey. Ese rey era mitad dios, mitad humano. Y él tenía mucha fuerza, mejor dicho. Hagan de cuenta que es como un Martín, pero sí, pongamos de ejemplo a Martín. Martín, mejor dicho, Martín tiene vea, es mitad dios y mitad humano. Súper fuerte, pero resulta, muchachos, de que a Martín se le empieza a subir los humos y se empieza a volver arrogante y tirano, que mejor dicho nadie le puede decir nada porque mejor dicho se las ve con Martín. Y muchachos, los dioses castigan a Martín y le dicen: hijo, nosotros te estamos enviando para que tú dirijas un pueblo. ¿Cómo te vas a volver arrogante? ¿Cómo te vas a volver así? ¿Cómo se te van a subir los humos a la cabeza? Y mandan, ¿a quién ponemos de ejemplo? A Idox. Entonces le dicen: no, vamos a mandarle, los 12 dicen y se hablan, tititita, tatando, este Martín se está volviendo un tirano, hay que frenarlo, y mandan a Idox. Crean a Idos, que es, mejor dicho, igual de fuerte, igual de salvaje, muchachos, pero Dios tiene la característica de que, mejor dicho, él se anda con los animales, con los leones, con todo. Mejor dicho, los leones le temen a Idox. Le temen a Idox. Y ellos se empiezan a pelear. Martín dice: no, pana, pero ¿cómo así? Y Dios, mejor dicho, se empieza a pelear Martín y Dios, Martín y Dios, Martín y Dios, y entre esa pelea se vuelven amigos. Entre tanto pelear, del odio a la amistad hay un solo paso, muchachos, se vuelven amigos, inseparables. Mejor dicho, ellos son uña y mugre. Uña y mugre, uña y mugre, uña y mugre. Y muchachos, cuando en una batalla por allá, se ha muerto Idox. Se muere Idox. Martín dice: mano, ¿cómo así? Pues yo le tenía rabia, pero después nos volvimos amigos y toda la vaina. No, mano, yo estoy como en una crisis existencial. Y empieza Martín a filosofar y a decir: vea, es que yo no comprendo, no entiendo. No entiendo la muerte, no entiendo el dolor, no entiendo el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Y empieza en esa búsqueda espiritual y filosófica. Dice Martín: voy a escribir un poema. Se vuelve poeta Martín y crea el poema de Gilgamesh. Entonces, justamente a partir de esa historia nace, de que si hay, digamos, como les digo, está Gilgamesh, el rey, llegan los dioses para castigarlo, crean un amigo, él se hace súper no sé qué más, y fallece el amigo. Y a partir de ahí se crea ese poema. Si ustedes leen el poema, creo que voy a dejarles fragmentos en el taller, es muy bonito porque a partir de ahí se explora lo que es la muerte, se explora lo que es la eternidad, la inmortalidad del cuerpo, si hay una eternidad. Entonces es un poema muy bonito y nace a partir de Mesopotamia, digamos, entre los mayores legados que tenemos y justamente las primeras creaciones literarias está el poema de Gilgamesh. ¿Se volvió poeta? Sí, literalmente proyecté. Es algo que podría pasar en la vida real, ¿no? Porque Martín es muy filósofo, pero estuvo bien ese ejemplo. Pero sí, digamos que a partir de una historia así nace una de las primeras obras literarias que tenemos en el mundo. Entonces, el poema de Gilgamesh, God. Y digamos de que sí, esos son como los mayores legados que nos deja Mesopotamia, de un sistema de escrituras, de un sistema de leyes y de ese poema de Gilgamesh. Ahí se hace menciones a esos dioses, ¿no? Se hace menciones a esos dioses que se tenían como presentes en esa etapa. Y ahí se refleja también lo que era la religión politeísta, de que se tuviera como esa creencia en distintos dioses. Entonces, sí.
Entonces, ya como para finalizar, digamos, podemos llamar lo que era, podemos llamar lo que era a Mesopotamia nuestra cuna de la civilización, porque justamente a partir de ahí se dan los primeros sistemas de comercio, de propiedad, de leyes. Dato curioso es que los mesopotámicos crearon el sistema sexagesimal. El hecho de que, por ejemplo, nosotros digamos de que no, una hora dura 60 minutos y de que el minuto dura 60 segundos, todo esto es basado en Mesopotamia. Ellos, aparte de ser ingenieros, mecánicos, arquitectos, eran también matemáticos. Entonces, digamos, también como los legados de los calendarios de los sistemas de medición nos quedaron a partir de Mesopotamia. Entonces, ellos van a crear como las primeras ciudades, a desarrollar los primeros sistemas de gobierno, los primeros sistemas de leyes, el primer sistema de escritura, y a partir de ahí se va a dar el inicio de como el inicio de las civilizaciones. Entonces podemos pasar a la siguiente diapo. Tienen sueño, muchachos, no sé, no se duerman, muchachos. Tienen sueño, yo también. Yo también tengo sueño, muchachos, pero no, hay que darle. ¿A ustedes no les gusta el chisme? Yo pensé que a ustedes les gustaba el chisme, muchachos, ¿cómo así? Faltan 10. Esta es la primera parte del chisme. Ay, no. Bueno, Egipto. Sigamos. Así como tuvimos a Mesopotamia, que está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, vamos a tener a Mesopotamia, que se va a encontrar a lo largo del río Nilo, ¿cierto? Toda la civilización va a estar basada a lo largo del río Nilo. Digamos que los egipcios tienen su lore, ellos tienen su lore porque se pueden dividir en varias etapas. Entonces teníamos, por ejemplo, un antiguo Egipto, que es como el inicio de absolutamente todo lo que fue la civilización egipcia. Ellos fueron los primeros que construyeron las primeras pirámides. Digamos, a partir de ellos se dio como el desarrollo de lo que eran las crecidas del río Nilo, de que se diera, por ejemplo, el carácter divino del faraón, de que se tuviera como un jefe primordial y de que se tuviera como ese contacto de ese puente entre los dioses y los seres humanos. Tuvimos un imperio medio, que bueno, como les digo, absolutamente empieza a caer. Los imperios nacen y mueren, nacen y mueren, nacen y mueren, y estos se empiezan a caer por guerras. Tuvimos también un Nuevo Egipto, que digamos es donde se da como el apogeo de lo que fueron los faraones, ¿no? De que se dieron las mayores riquezas en lo que fue la civilización egipcia, pero podemos pasar a la siguiente diapo para hablar un poco de los legados, ¿no? De cómo era basado la civilización egipcia, de los legados que nos dejaron, de la religión, de las pirámides, de las, digamos, las manifestaciones artísticas que nos dejaron. Entonces, sí, Dios puede volver la diapo mientras no sé quién eres, cómo te llamas, identifícate, copia o toma pantallazo. De todas maneras, yo le mando las diapositivas, tranquilos. Y la manera en cómo llegaba a ser alguien faraón era Paulina. Hola, Paulina. La manera en la que llegaba a ser alguien faraón era similar a cómo llegaba a ser rey. O sea, de que empezaba a darse como esas predicciones y de que la gente empezaba como a identificarlo en la sociedad. Muchachos. Marcia. Sara, podría jurar que se te trabó, no sé si fue a mí. Perdón si hice la interrupción. Uy, García. No, muchachos. No es Igual yo ya me voy a dormir. Buena suerte. hay que pagar el MIT y hay que pagarlo en la internet, García. Grave. Chao, García. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Eres la piedra angular de Noto. Bueno, la manera en la que llegaba a ser faraón alguien era similar a como llegaba a ser rey, ¿no?
Solamente que los egipcios sí le daban un carácter divino a esta persona, por ejemplo, de que Martín, mejor dicho, empieza a tener esas manifestaciones, la gente lo empieza a conocer, lo empieza a reconocer y empieza a decir la gente, no muchachos, es que Martín también tiene parte de Dios, él también es, hagan de cuenta que es un Dios viviente, es una comunicación entre los dioses y nosotros los seres humanos. Entonces empiezan como a venerar a ese faraón y también se empieza a dar como esa división. También, al igual que en Mesopotamia, teníamos, por ejemplo, los sacerdotes, los nobles, que eran como los que, ejemplo, creer que Sarita tiene algo con poner a Martín de Dios. Ahorita, bueno, tranquilos que yo los cojo de ejemplo a todos. Bueno, digamos, se tenía, por ejemplo, los sacerdotes, los nobles, que se encargaban de administrar los templos, de manejar lo que era la economía, de tener como una parte más administrativa junto al faraón. Teníamos también los escribas y los funcionarios que, digamos, ellos se encargaban, tenían una habilidad que no todos tenían, que era la capacidad de poder escribir y leer, y eso ya les daba un estatus más importante, como los tenía como una base de privilegio. El hecho de que alguien pudiera tener ese conocimiento le daba privilegio y le daba como la capacidad de que estuviera, mejor dicho, al oído del faraón. Eran los ojos y los oídos del faraón. De que cualquier cosa que el faraón necesitara, cualquier ley que necesitara implementar, cualquier relación comercial que fuera a implementar y se necesitaba de que se escribiera o que se tendría un reporte, los funcionarios y los escribas eran importantes en eso. Entonces, imagínense, escribir y leer era importante desde esta etapa. Teníamos a los artesanos, a los comerciantes, que digamos ellos trabajaban en los talleres, producían los bienes que se movían entre toda la comunidad, digamos que movían la economía, y en la base teníamos a los campesinos y los siervos. Entonces, justamente, nuestra civilización egipcia se va a dar a lo largo del río Nilo. También, al igual que en Mesopotamia, el hecho de que estuvieran ubicados a lo largo del valle de un río permitía de que ellos pudieran cultivar. Entonces fueron muy digamos, muy prósperos en lo que era el trigo, la cebada, el lino. Y justamente se da como el inicio de esas civilizaciones. Hay algo muy importante, muchachos, y es la manera en la que ellos, digamos, tenían creencias religiosas. Y algo que era primordial y era el faraón. Justamente porque no era solamente un rey como en Mesopotamia, sino que los egipcios creían de que era un dios viviente en la tierra. Mejor dicho, el faraón le rendían pleitesías. Y de hecho, como dato curioso, cuando ustedes buscan imágenes de faraón en Google, les va a salir una muy característica y es la tumba de Tutankamón. No sé si la han escuchado. De hecho, hay un libro bastante famoso como de eso. Y resulta, muchachos, que este señor Tutankamón trascendió más. Soy guapo, sí. No trascendió tanto como por lo que él tuvo como su legado, sino porque digamos, la estatua de Tutankamón se encontró intacta hace muchos años, pero fue una de las primeras como, de las primeras tumbas que se encontró, mejor dicho, en un estado casi perfecto. Entonces, por eso trascendió. Y también, como decía Martín, no soy guapo, sí. O sea, digamos, está muy bien hecho las facciones que se le tienen a Tutankamón. Eso nos da como un vestigio de la calidad artística que tenían estas civilizaciones. Entonces, era un dios viviente. Era como un intermediario entre los dioses y los seres humanos. Y tenía lo que era el poder político, militar y religioso. Y justamente de esta adoración al faraón nacen lo que son las pirámides. Cuando ustedes sean profesionales, cuando ustedes viajen, me llevan en la maleta por ahí, van a poder ir y conocer lo que eran estas pirámides, ¿no? Que la pirámide de Giza, todas estas pirámides que se encuentran en Egipto, que también eran como unas construcciones funerarias porque ahí enterraban a lo que eran a los faraones. Entonces, ¿por qué, muchachos? ¿Por qué? Resulta, pasa y acontece que esta gente
creía en la vida después de la muerte. Ellos creían de que usted después de morir comenzaba otra vida. Y se trataba como de tener lo más intacto el cuerpo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo del faraón, los tesoros, los objetos personales de los faraones se enterraban con ellos. Y demostraban lo que era como la riqueza, la autoridad que tenía el faraón, ¿no? Ellos trataban como de llegar a esa inmortalidad. Entonces, se trataba de conservar justamente lo que era el cuerpo como de estos faraones para conservarse. Ellos pensaban de que si se conservaba el cuerpo se podía conservar el alma, de que si el cuerpo no se deterioraba, el alma no se deterioraba y que a partir de ahí se podía como trascender a una vida después de la muerte. Ellos hicieron los orígenes de la teoría, no, pues bueno, no sabría, eso no lo sabría, ahí sí me corchaste, Martín. Cuando se morían vivían con los dioses, sí. Justamente, de hecho, era muy importante que se enterraran a los faraones en Egipto. O sea, por ejemplo, si un faraón se iba de viaje y fallecía fuera de Egipto, ellos hacían o sea, el pueblo hacía lo imposible por llevarlo a Egipto y enterrarlo ahí. Porque se pensaba de que si ellos se enterraban por fuera, no llegaban justamente a esa comunicación con los dioses. O no llegaban como al mundo de los dioses. Entonces se dio un proceso que, digamos, ha trascendido y que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es la momificación. Y justamente, digamos, a partir de esa momificación conocemos también lo que era como sus creencias, porque ellos creían lo que les digo, el cuerpo físico era sagrado y que si se rompía o se desaparecía, el alma de la persona desaparecía para siempre. Entonces ellos momificaban todo, o sea, lo cubrían con vendas, lo secaban, los órganos, o sea, mejor dicho, todo lo que se pudiera del cuerpo de la persona se momificaba. De hecho, hay una creencia muy curiosa que es como de que el corazón puede pesar igual al peso de una pluma. No sé si de pronto han escuchado eso. Y es que resulta, muchachos, de que en las creencias que tenían, lo que era la civilización egipcia, y entre los dioses que tenían había algo que era el juicio de Osiris, que era el pesaje del corazón. Entonces, digamos que una persona, por ejemplo, fallecía y se le hacía un juicio, y que se llevaba, por ejemplo, el corazón de esa persona y se ponía en una balanza. Si, por ejemplo, el corazón de la persona pesaba más, pesaba igual que una pluma o menos, esa persona podía tener acceso a lo que era el cielo y conocer lo que era la verdad y la justicia. Entonces, digamos que era una persona justa y se le reconocía por eso. Pero si, por ejemplo, una persona se le ponía el corazón en la balanza y el corazón pesaba más que la pluma, muchachos, vea, borrado de la existencia para siempre. Eso significaba que esa persona no podía trascender nunca más y no podía, por ejemplo, tener esa comunicación con los dioses. Entonces, ahí como dato curioso, entonces tenía muchísimos dioses. ¿Qué dioses conocen? ¿Qué dioses egipcios conocen? Ra, Isis, Ra, Anubis, ok. Osiris, ok. Todos esos dioses que ustedes mencionan realmente son bastante importantes. Por ejemplo, tenemos al Ra, ¿verdad? A Ra, el dios del sol, que es como el creador de toda la existencia para ellos. Tenemos Osiris, justamente, digamos, a quien se hacía como como este juicio a la momificación, ¿verdad? Simbolizaba lo que era la resurrección o la trascendencia de esa vida terrenal, de que se podía tener una vida después de la muerte. Tenemos a Isis, que digamos significaba lo que era como la protección familiar, la lealtad del nacimiento, y así. Entonces, creo que con eso podríamos concluir lo que es
la civilización egipcia, ya para no extendernos mucho. También, obviamente, por ejemplo, la escritura jeroglífica, que va a ser, o sea, la escritura jeroglífica es algo que si ustedes lo ven, es muy diferente, por ejemplo, el sistema que tenían, digamos, al sistema de escritura cuneiforme, porque el sistema de escritura cuneiforme es como de rayas, pero la jeroglífica tenía, por ejemplo, símbolos o se hacían dibujos, y esto también denota de lo importante que era para ellos el poder escribir y saberlo hacer. O sea, no era de que usted iba a escribir así, que hacer rayitas, usted tenía que ser, muchachos, un diseñador como Daniel para poder escribir, porque eso eran dibujos. O sea, más allá como de representarlo, ellos lo hacían de una manera artística. Entonces es curioso como esa diferencia entre esos sistemas de escritura. Entonces creo que así podríamos concluir con lo que sería Egipto, porque me está preocupando, la verdad, porque ya son las 10. Ay, muchachos. Bueno. Para introducir lo que son la cultura china, muchachos, los chinos tienen un lore muy extenso. Los chinos tienen un lore muy extenso porque ellos tenían sus propias dinastías, tenían su propio sistema de organización, y si nos ponemos a hablar de eso, no terminamos. Pero una forma en que podemos entender a la civilización egipcia fue a partir de los legados que nos dejaron. Aquí es la ruta de la seda, sí. Muchachos, al igual que Mesopotamia, al igual que Egipto, China también va a estar, digamos, rodeada de lo que eran ríos importantes, donde tenemos, por ejemplo, el río Amarillo y el río Yangtze. Ay, José, me hizo... Yo no me quería reír. Ustedes sabían, muchachos, ustedes sabían que los colombianos y los chinos tenemos algo muy similar. No es eso lo que está diciendo José. No. Le rendimos culto a un elemento que es el arroz. Exacto, muchachos. Vea, el colombiano y los chinos estamos a pie, a punta de arroz. A punta de arroz. Y es que, o sea, la antigua China le debe su civilización a la agricultura del arroz. Porque resulta, pasa y acontece, muchachos, de que sí, a lo largo de lo que era el río Amarillo, el río Yangtze, se da justamente el cultivo de arroz. Con ese aumento de lo que era, digamos, el aumento de la población, de que se empieza a ver más personas, se necesitaba muchas personas a las que alimentar. Y el arroz tenía muchas ventajas, como de que, por ejemplo, se podía producir mucha comida en un espacio muy pequeño, que se podía alimentar, mejor dicho, que usted con arroz alimenta a una ciudad entera, muchachos, y los chinos supieron hacer eso, de que se podía cultivar a cualquier, digamos, en varias veces al año, de que se adaptaba también a lo que era a lugares que estuvieran inundados, porque justamente estos ríos crecían mucho y el arroz, digamos, se favorecía como esas inundaciones. Entonces, dato importante, que la civilización china le debe su existencia al arroz, al igual que el colombiano. Entonces, justamente con la agricultura del arroz se da un aumento de lo que fue la población. China pudo sostener a millones de habitantes a partir de lo que fue la agricultura, y eso también permitió de que se diera el desarrollo de, digamos, sistemas de comercio, de que entonces, por ejemplo, si aumenta la población, pues ya hay otras personas que son comerciantes, que son artesanos, que se dedican a la ciencia. Entonces el arroz va a ser una revolución, muchachos, una revolución. Si en la prehistoria tuvimos la revolución neolítica, con China vamos a tener la revolución del arroz. Entonces, digamos, básicamente la civilización china le debe su existencia al arroz, pero eso no es lo único, porque, digamos, ustedes saben que si nosotros caminamos, el chino vuela. Y estos chinos iban, mejor dicho, adelantados por 1000. Por ejemplo, ellos crearon lo que era la pólvora, el papel, incluso la imprenta. Antes de la imprenta de Gutenberg, ellos ya tuvieron, antes de la imprenta que se creó alrededor de la Edad Media, ellos ya tenían su primer sistema de imprenta, imagínense. Pero no sé si el profe Didier quiere hablarnos de esto, de estas invenciones de los chinos. China es clave, sí.
Yo le rezo a los chinos. Yo le rezo a los chinos. ¿Se fue? ¡Ah! Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. No hubo un examen que hablaba de la arepa. Hubo un examen que hablaba del maíz. Pero. Ok. Santo Bacalao es el dictador, digo. Pues, o sea, si quieres, antes de pasar a tu parte, o quieres que yo termine, como quieras. ¿Cómo? Dime. O sea, estaba dormido. No, se va. Yo termino. No, mentiras. No, es que estaba comiendo, muchachos, tenía hambre. Yo aquí No, quería que le hiciéramos. ¿Saben qué? Uy, O no. sea, estábamos hablando del arroz y él se estaba comiendo su libra de arroz, yo creo. Ay, sí está comiendo arroz. Dale, líder. Y aquí quiere que le hagamos papá. No. No, pues para qué cortar, no, deje eso ahí. Eso hace parte del lore de la clase. No, cortemos. No, muchachos, esto no pasó. Bueno, termino para que tú sigas con Rey Sí. Romano. Sí, terminaba ese pedacito. Ok, bueno. Yepa. Ay, muchachos, bueno. Ay, no, son las 10, van a ser las 10:30. Y faltan como 30 diapositivas. Bueno, sigamos, muchachos. Si nosotros caminamos, los chinos vuelan. Ellos iban, mejor dicho, adelantados a su tiempo, adelantados a su época. Esos chinos, mejor dicho, volaron. Y resulta de que ellos crearon, por ejemplo, la pólvora, el papel, la imprenta, la brújula, la seda, el papel moneda, o sea, mejor dicho, ellos volaban. Es muy curioso porque el surgimiento de la pólvora se da a partir de ceremonias o rituales que ellos tenían. Digamos de que ellos creían de que no, si nosotros nos reunimos y vamos a hacer una ceremonia, vamos a hacer un ritual, eso puede hacer de que se vengan malos espíritus. Entonces, la forma en la que se creó la pólvora era como para ahuyentar a los malos espíritus. Lo hacían como en forma de fuegos artificiales o petardos muy pequeños para ahuyentar a los malos espíritus. Pero con el pasar del tiempo, cuando a partir de la ruta de la seda se da como esa... Con esa voz, me da sueño. ¿Qué? Ay, amigo, váyase para otro lado. No, pues sí, eso causaba de que se quisiera ahuyentar los malos espíritus y a partir de la ruta de la seda se lleva lo que es la pólvora a Europa. Y ustedes saben, los europeos tienen, mejor dicho, la mente militar, ellos lo único que piensan es pelear, le dan un objetivo militar a lo que fue a la pólvora. Nació como para ahuyentar los espíritus, pero le terminaron dando un objetivo completamente distinto. Entonces, a partir de ahí, como justamente de que se empiece a implementar la guerra, de que se empiece a implementar la pólvora, hace de que se dé como una transformación en lo que es la guerra en sí como sistema. Entonces, los chinos, la pólvora, récord. El papel moneda. Vimos, por ejemplo, de que se tenía, por ejemplo, el comercio del trueque, de que, por ejemplo, se cambiaban, no sé, sus barritas de oro, sus barritas de cobre, sus barritas de hierro, digamos, para intercambiar lo que era ciertos productos, ciertos mercaderes, pero los chinos, ellos dijeron no. ¿Usted cree que yo voy a estar llevando ese poco de cosas tan pesadas, unas barras de cobre o de hierro todas pesadas? ¿Yo me voy a andar poniendo a cargar eso? No, señor. Hay que ser recursivos, hay que, mejor dicho, tener mente. Y ellos dijeron, no, si usted coge y, mejor dicho, vamos a reducir lo que es ese sistema. Vamos a reducir lo que es este sistema y ellos empiezan, justamente a partir de los chinos, nosotros conocemos lo que es la economía actualmente, porque ellos fueron los primeros en crear los billetes y las monedas, tratando de hacer como ese intercambio comercial de una manera más fácil, porque ellos decían, caramba, ¿usted cree que quién se aguanta 30? Cargue usted 30 barras de oro en la espalda. No aguanta. O puede que aguante, pero pues era muy pesado. Entonces ellos dijeron, hay que facilitarnos la vida. Hay que, mejor dicho, facilitarnos todo. La brújula también va a ser creación de lo que fue la civilización china.
que es curioso, porque no sé si ustedes han visto lo que es el Feng Shui. Muchachos, ¿se durmieron? No, yo sé. Feng Shui, ¿no? Sí. El Feng Shui es como, el Feng Shui es una creencia china en lo que ellos piensan que cada cosa que hace parte de un lugar tiene una representación en específico. Por ejemplo, de si usted pone, no sé, la cabeza al norte y se acuesta hacia el norte y al lado pone un reloj y dentro de su cuarto tiene una planta y pone un espejo en tal lado para que se maneje la energía de una manera adecuada. Eh, digamos, en un inicio, el manejo de la brújula fue dado por eso, porque ellos creían que era como para armonizar la navegación. O sea, no lo veían como algo de que fuera estrictamente como marítimo, que les diera como una guía en sí, lo hacía más como una forma de armonizar la energía. Y se terminaron dando cuenta de que, uy, esto nos está indicando hacia dónde tenemos que ir. Fue un descubrimiento muy raro, pero digamos, mostró lo que era un cambio en la navegación, porque a partir de ahí se permitió que muchos barcos pudieran navegar a mar abierto. Y justamente a partir de la brújula, y vamos a ver más adelante, se van a dar muchos descubrimientos europeos, gracias a que a partir de la ruta de la seda se da la transmisión de la brújula hacia otros lugares de Europa, ¿cierto? La seda también, claramente, mejor dicho, ellos eran los capos para la industria textil. Digamos, se convirtió, o sea, la seda, digamos, era un material mucho más fino para poder, digamos, crear ropas y se convirtió en algo de lujo, se convirtió en algo de lujo y se creó lo que era la ruta de la seda. Curiosamente, la ruta de la seda, digamos, fue llamada así porque se transportaba seda a lo que era alrededor de India, de Egipto, vamos a ver más adelante, incluso del Imperio Romano, entonces se da como ese intercambio, no solamente comercial, sino también de filosofías, de tecnologías, de creencias entre lo que era el occidente con el oriente. ¿De a dónde va? O sea, inicia en China y pasa por lo que fue India, Persia, Egipto y parte del Imperio Romano, ahorita más adelante, que veamos eso. Y muchachos, la imprenta. Nuevamente, muchachos, la imprenta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que los veo en el chat? What happened? What happened? Bueno, sí, la imprenta. Ellos fueron los primeros en crear la imprenta. Es muy curioso porque uno pensaría de que iba a trascender, ellos pensaron que iban a trascender un poquito más, pero pues muchachos, imagínense esos caracteres que tenían esos chinos, ¿quién se iba a andar poniendo a tratar de copiarles esa idea? Y resulta de que ellos tallaban en madera lo que eran los caracteres. Entonces, yo necesito escribir, muchachos, tengo sueño. Entonces ellos rayaban en sus tablitas de madera y hacían sus caracteres, muchachos, tengo sueño. Cogían, lo llenaban de tinta y pegaban la hoja ahí. Entonces ya ellos no tenían que matarse escribiendo, sino que simplemente con esos rayos que hacían a partir de la madera ya tenían mil copias de muchachos, tengo sueño. Entonces fue un sistema de escritura que fue bastante, digamos, bueno para su época, facilitó la escritura, pero después con el pasar del tiempo se empezó a sustituir, pues era, digamos, bastante, pues o sea, imagínese usted ahí, mejor dicho, rayando tablitas y llevando esas tablitas todas pesadas a cada rato, no daba tampoco, entonces fue bastante importante para los chinos porque, bueno, se da, digamos, a partir de ahí ellos les permitió, digamos, conservar lo que eran las leyes, tener los primeros sistemas de escritura para ellos, pero pues a la final no trascendió tanto y no fue tan mecánica como lo fue la imprenta de Gutenberg, que ya fue más a gran escala, ¿no? Esa era muy manual y la imprenta de Gutenberg ya fue mucho más especializada, sobre todo por el contexto histórico en el que se da la imprenta de Gutenberg, también hace de que trascendiera, pero pues en este tiempo no,
porque la gente trataba más era como de tener sus relaciones comerciales, de lo que se necesitaba conservar a partir de la escritura eran más temas comerciales, de leyes, pero pues no era la trascendencia tan grande como lo vamos a ver cuando veamos en la Edad Media la imprenta de Gutenberg. Pero pues eso sería todo hasta el momento, muchachos. Bueno, muchas gracias a los que están viendo la grabación. Una disculpa, no sé si quedó muy largo. Vamos a tener un taller de edad antigua, tanto de las civilizaciones fluviales como de Grecia y Roma, para que por favor lo hagan. Voy a estárselos enviando a lo largo de la semana en los grupos de WhatsApp para que lo hagan. Creo que, o sea, esta etapa es bastante importante. Es bastante importante, más allá de conocer como, bueno, nosotros les contamos el chisme y el lore, jajaja, pero lo más importante es como qué legado dejaron. Eso es como lo que se enfoca el examen. Entonces, para que practiquen, sabemos de que sociales tiene mucho tema, y la mejor forma de practicar es con ejercicios, talleres. Entonces, por ahí les estaré enviando el taller, las diapositivas, y ya, muchachos, nada, muchas gracias. Disculpen ahí lo malo, y ya. Qué pena con ustedes.